justamente para que esto se investigue a fondo. Gracias, Karina Reina Farge. Y nosotros ahora, tal como lo anuncié al inicio del programa, vamos a conversar con Fernando Castañeda, el ministro de Justicia. A ver, el gobierno ha publicado en el Diario Oficial El Peruano 2 decretos para reducir el hacinamiento en penales. Ya como bien sabemos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, está indultando, dándole la gracia presidencial a algunos internos, a algunos presos, a algunos reos, para que de esta manera no haya tanta gente en las cárceles peruanas, porque todas, no hay una sola que no esté hacinada. Lo que se busca ahora es liberar a 7.000 internos, si se puede utilizar el término liberar, porque no es que se les perdona, no es que se les conmute una pena. Lo que sucede es que saldrían con un grillete electrónico. De eso y más hablamos con el ministro, quien ya está con nosotros vía Skype. Ministro, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Gracias por la entrevista, a la disposición para conversar contigo. A ver, y con tus televidentes. Muchas gracias. El objetivo del gobierno, el objetivo de su cartera es que 7.000 internos por lo menos dejen las cárceles de nuestro país. Sí, efectivamente, lo primero estamos cumpliendo con la delegación dada por la representación nacional, el Congreso de la República. Fuimos a sustentar en su oportunidad. Y lo que estamos haciendo, Juliana, para que se pueda entender, es antes de este paquete normativo utilizamos 3 herramientas jurídicas. Como tú bien has señalado, el señor presidente está indultando a través de estas 3 herramientas y hasta el momento, bajo cargo de actualizar la cifra, han egresado de los establecimientos penitenciarios 1.355 internos. Y este paquete es la cuarta vía o la cuarta herramienta que como gobierno estamos utilizando para darle el marco jurídico para que el sistema de justicia, resuelva la situación de hasta 7.000 internos. Eso es lo que se ha puesto en vigencia a través de estos 2 decretos legislativos. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener el interno, el preso que saldría del penal con un grillete electrónico? Esto quiere decir que la pena la tiene que terminar, pero bajo la supervisión del Estado a través de mecanismos lo suficientemente sofisticados para evitar que luego huyan, luego escapen. ¿Qué características? ¿Qué tipo de presos? Así es, lo primero que habría que decir es que la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que, en primer lugar, no se está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, como lo he manifestado en varias oportunidades y lo he dicho en el Congreso, y segundo, la lucha anticorrupción. ¿Y por qué? Porque los decretos claramente establecen una lista taxativa, expresa, precisa, con número de artículo e inciso del Código Penal, que de delitos excluidos de estos beneficios. Ajá. Y, en otras palabras, no pueden acceder a este tipo de beneficios aquellos que hayan cometido robo agravado, homicidio, asesinato, sicariato, marcaje, reclaje, organización criminal, todos aquellos ejemplos que pudieses tú imaginar que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y obviamente también los delitos de corrupción. Entonces, por ahí el tema, tranquilidad a la ciudadanía, porque el gobierno está tomando las debidas precauciones para que el deshacinamiento sea un deshacinamiento con responsabilidad, ¿no? Ok, pero históricamente, ministro, el Perú no ha tenido una buena experiencia con respecto a los grilletes electrónicos, ¿no? Exacto. En un momento se compró un número importante y al final estos nunca pudieron ser colocados a los internos porque cada uno tenía que pagar por una especie de alquiler justamente de esta herramienta para poder ir a casa. Y terminó siendo un asunto sumamente discriminatorio porque delincuentes que no deberían de salir, al final fueron a su casa con el grillete porque tenían la plata para pagar por su uso y otros se quedaron adentro. Mira, te doy un dato, digamos, muy importante para que la ciudadanía lo sepa. Históricamente, esta es una norma que proviene del año 2017, ¿de acuerdo? Sí. La figura de los grilletes electrónicos ya estaba en el ordenamiento peruano del 2017, pero ¿tú sabes cuántas personas históricamente han utilizado grilletes en nuestro país? Ni 30, creo, ¿no? Ni 30. Solo 33. Sí. Solo 33. Históricamente. Pero a la fecha, hoy, viernes, solo 25, porque obviamente la persona ya cumplió su condena, ¿de qué razones? Pero a la fecha solo 25. ¿Por qué? Porque es el interno quien paga el grillete y dependerá de su capacidad adquisitiva para poder hacer. ¿Y cuánto le cuesta a ese interno, a los pocos 25 que todavía tienen un grillete, justamente pagar por esta herramienta? 774 soles mensuales. Ok. ¿Y cuánto le cuesta al Estado peruano
¿Cuánto le cuesta al Estado peruano, por lo tanto, a todos nosotros mantener a un preso por día? Más de 800 soles, es decir, tener una persona en su domicilio con un grillete electrónico resulta comparativamente, y a la larga evidentemente también, más económico que tenerla en el penal con todas las consecuencias que tú ya conoces. O sea, ¿no? Entonces, 800 soles cuesta cada preso. Más de 800 soles, ¿ah? Más de 800 soles. ¿Diariamente? 800. Sí, no, mensualmente. Hay un rango entre 800, hay un rango, Juliana, un rango, Juliana, entre 800 y 1.100 soles que le cuesta al INPE mantener un interno en los establecimientos penitenciarios, cuando el grillete cuesta 774 soles por mes. Entonces, lo que se está haciendo ahora no solamente es pensar en la emergencia, sino en adelante ya, de forma intemporal, de que el INPE cuente hasta con 8.000 grilletes para que el sistema de justicia no utilice la prisión preventiva como la única herramienta y llene los establecimientos penitenciarios de personas que podrían estar vigiladas con este tipo de mecanismos. Para esto el gobierno ha dispuesto de una partida de 50 millones de soles para poder así adquirir los grilletes y repito, que no sea el preso que deja la cárcel quien tenga que pagar 774 soles por mantener esta herramienta en su muñeca, en su pie, sino el Estado. Pero no solamente es el grillete, ministro. Acá tiene que haber un trabajo de supervisión. Todos estas piezas tienen una especie de chip que es evaluada para que a través de una especie de espacio de seguimiento se pueda determinar si la persona se está alejando de la zona del perímetro que le corresponda y demás. ¿Quién se va a encargar de hacer todo ese trabajo? Ese trabajo ya lo hace el INPE. Lo que pasa es que como ha tenido tan pocos requerimientos del sistema de justicia, digamos, el sistema se ha mantenido solamente para monitorear estos 25 casos, pero el sistema ya está operativo y el contrato está vigente. Entonces simplemente hay que ampliar la cobertura del contrato y que sobre todo que en la cultura judicial se perciba este mecanismo como una alternativa a la prisión. Si es que el sistema de justicia no lo percibe como una alternativa, vamos a tener miles de personas dentro de la prisión. Pero también tiene que haber un análisis de las condiciones en las que el preso pasaría a vivir con un grillete en un espacio determinado. Sí, hay un análisis que se realiza por parte del sistema de justicia que incluso determina los ámbitos geográficos, de por dónde deben desplazarse. Ese análisis lo hace y se establecen en las resoluciones judiciales, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué va a pasar con los centros juveniles? Maranguita, por ejemplo. Aquí también con, efectivamente, menores de edad, se puede utilizar el grillete. En primer lugar, ¿constitucionalmente esto es válido? Sí, también nosotros hemos pensado en relación a los centros juveniles, que son 9 a nivel nacional. Ahí también hemos utilizado, digamos, la técnica de establecer delitos excluidos, ¿no? Porque obviamente, como tú comprenderás, también tenemos que garantizar la seguridad ciudadana y de la misma forma hemos establecido una lista, ¿no? de aquellos, por ejemplo, que siempre vemos a veces en los noticieros, ¿no? Que asaltan a las personas en grupos, los pirañitas que actúan sistemáticamente y que ponen en riesgo la vida y la salud, la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, también forman parte de los delitos excluidos o en este caso de las infracciones excluidas. También hemos pensado en ellos y también hay que recordar que tanto en penales como en centros juveniles hay niveles de progresión de la conducta y de la readaptación de los internos y de los adolescentes y también forman parte obviamente de este tipo de medidas que como gobierno se están implementando, ¿no? Obviamente hacemos un llamado ahí, Juliana, para que, digamos, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tengamos la colaboración del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque en la medida que el sistema de justicia se involucre, vamos a obtener mejores resultados. Lo único que ha hecho el Poder Ejecutivo es, en base a la delegación, generar el marco para que los jueces decidan. En ningún caso el INPE decide, son los jueces con participación de los fiscales los que deciden. Pero la idea justamente de poner sobre la mesa toda esta problemática que tiene que ver con el hacinamiento en los penales, ministro, pasa porque estamos en una pandemia, porque son muchos ya los internos y trabajadores del INPE que han fallecido producto justamente del contagio de esta enfermedad COVID-19 y la idea es de una u otra manera intentar cierto distanciamiento, ¿cierto? Porque el metro y medio, 2 metros entre internos es algo imposible, es una utopía.
pilla, no se va a poder. Pero cuando esto se haga realidad, cuando finalmente el Estado logre adquirir estos 7.000, 8.000 grilletes y utilizar el desembolso de los 50 millones de soles, ya la pandemia quizás haya terminado, ya de repente tenemos hasta 2 o 3 vacunas, ¿o no? ¿Para cuándo sería? No, ya el INPE está actualmente ya en pleno proceso, porque obviamente ya se han tomado las precauciones del caso para poder contar con esta herramienta. Pero hay que decir lo siguiente también, nosotros estamos previendo tener hasta 8.000 grilletes de forma, no solamente para la pandemia, sino de forma indeterminada. Pero tampoco es que se van a aplicar o utilizar los 8.000. ¿Por qué? Porque los grilletes se utilizan dependiendo del criterio judicial para determinados casos, no para todos tampoco. Lo que las normas prevén es que los jueces en principio establezcan una serie de conductas específicas de comparecencia con restricciones, como existen en todos los países del mundo, y si el interno que tiene ese nivel de mínima seguridad que ha sido beneficiado por esta medida judicial incumple esas reglas de conducta, inmediatamente le van a revocar. Además hay que tener en cuenta que se ha ampliado el estado de emergencia sanitaria por 90 días, lo cual obviamente da un margen importante de actuación, tanto para la comisión de gracias a nivel de sentencias como para la aplicación de este marco normativo, ¿no? ¿Usted cree que el uso de grilletes realmente permita controlar en las cárceles peruanas el nivel de contagio del COVID? Porque a la fecha estamos hablando de 212 muertos entre internos y 15 trabajadores del INPE, pero quisiera saber cuántos contagiados hay ahora mismo, en total, a nivel nacional, en todas las cárceles. Mira, ahorita, digamos, obviamente los grilletes son una herramienta, ¿no? Pero no son, digamos, la solución, la única solución. Para poder combatir la pandemia nos estamos valiendo de múltiples herramientas, desde las zonas de aislamiento. Por ejemplo, ahora hay una gran zona de aislamiento en el penal de Lurigancho que va a funcionar y que está funcionando como una zona de abastecimiento para todos los penales de Lima. Tenemos también la zona de aislamiento de San Jorge, que ayuda muchísimo para todo lo que es el desplazamiento de internos, porque durante toda esta emergencia sanitaria han seguido personas cometiendo delitos, y estas personas que vienen de la calle cometiendo delitos, algunos pueden estar positivos. Entonces, en la zona de amortiguamiento de San Jorge nos permite poder controlar y que no sigan ingresando a los penales personas que sean positivas. Entonces, hay un conjunto de medidas y hemos reforzado el tema médico. Nunca en la historia el INPE ha tenido más de 400 médicos, y entre personal técnico, enfermeras y personal médico, con la finalidad de hacer lo que dice el ministro de Salud: mucha prevención, seguimiento epidemiológico, etcétera. Enfatizar muchísimo en ello, ¿no? Igual tanto todavía por hacer, ministro Castañeda. Gracias por esta entrevista, y ojalá que esto dé buenos resultados. El problema penitenciario en realidad tiene muchísimo tiempo. Obviamente se agrava frente a la presencia de un virus que se transmite con mucha facilidad y que se propaga en la medida de que uno, digamos, también circule con esta enfermedad. ¿Cómo pedirle a internos que viven 5 en un espacio creado para uno que mantenga una distancia de 1,5 metros, 2 metros? De todas maneras se van a enfermar, y hay mucho tuberculoso, mucho enfermo de VIH que tiene sistema inmunológico en el piso y que son candidatos de primera línea para contagiarse de COVID-19 y quizás también pues morir. Dicho esto, vamos a hablar